tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a una nueva emisión de Día de Hoy, nuevamente por Skype. Tenemos el gusto de charlar con nuestro amigo, el ingeniero Guillermo Di Vito, que es asesor privado y a su vez asesor de la regional de APRESID de Necochea. Y un poco el tema es, bueno, Guillermo, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí. Preguntarte cómo están los suelos en referencia al carbono, con las buenas prácticas agrícolas se ha aumentado el carbono en el suelo este tiempo, ¿no es cierto? El productor está haciendo buenas prácticas con cultivos de cobertura y demás, ¿no? Sí, bueno, Fari, ¿qué tal? Buenas tardes, gracias por la comunicación, esta vez de modo virtual. Bueno, sí, es un gran tema realmente, como decís vos, desde APRESID como institución nacional y en la regional de Necochea en particular, venimos trabajando en buenas prácticas referidas a no laboreo del suelo, inclusión de cultivos de servicio, mejorar las rotaciones, incluir muchos cultivos durante el año en las rotaciones, en las secuencias, en pos de tratar de o mejorar la condición del suelo, la salud en general de los distintos indicadores, o al menos de atenuar el deterioro que veníamos teniendo en años anteriores. Realmente mejorar la condición del suelo, si uno lo piensa en una perspectiva de largo plazo, si se retrotrae a unos cuantos años atrás, es difícil mejorar la condición. O sea, es muy difícil que arrimemos siquiera los valores de, por ejemplo, materia orgánica o algún otro indicador que teníamos cuando los suelos estaban integrados por rotaciones de pasturas y cultivos, ¿no? Realmente esa condición era ideal, cercana a la pristina, a la natural que teníamos en los suelos, y hoy con secuencias donde predominan los cultivos agrícolas, es muy difícil que arrimemos a esos valores. Pero bueno, al menos, como decía, lo que estamos intentando es de atenuar el deterioro y de mantenerlos en niveles que no sean sustentables para la producción de cultivos. Así que bueno, en eso estamos, principalmente, como decía, tratando de tener buenas rotaciones de cultivos agrícolas, donde incluyamos gramíneas y leguminosas, y en la medida que podamos, tratar de incluir cultivos de servicios, que ya hemos hablado en otros programas, que pueden ser pastoreados o no. Este año se utilizó un poco más los cultivos de servicio o cobertura, como ustedes le llaman, ¿no? Sí, a nivel nacional y a nivel regional notamos que sí. Como hemos comentado en otras oportunidades, este incremento, si bien en términos porcentuales es interesante, debemos estar en torno de entre el 5-10% de cultivos de servicio barra verdeos de invierno en secuencias agrícolas. Si bien es interesante el crecimiento que tiene, obviamente tiene una magnitud baja en relación al total de la superficie bajo agricultura. Y esto principalmente está dado porque llevan a complejizar los sistemas, ¿no? No es lo mismo tener un barbecho químico, como tradicionalmente tenemos en los sistemas, a meter un cultivo más con todo el gasto por un lado y la complejidad logística que lleva, ¿no? Pero bueno, de a poquito se va tomando conciencia de los beneficios que generan en el suelo y se los va incluyendo. Hay una alarma amarilla, es porque hay un nuevo biotipo de rama negra que, bueno, es difícil de combatir también en los suelos nuestros acá del sudeste, ¿no? Sí, bueno, en realidad esta noticia salió a la luz la semana pasada y principalmente la advertencia, la alerta está dado para el norte de la provincia de Buenos Aires y sur de Santa Fe, para Conyza sumatrensis, que es una de las dos variedades de rama negra que tenemos como problemáticas. Una es Conyza bonariensis y la otra es sumatrensis. Y bueno, recordemos que esta es una maleza que nos empezó a traer dolores de cabeza en la zona ya desde 2011, 2012, donde se empezaron a detectar problemas de resistencia al glifosato. Después del año pasado también hubo una alerta para esa zona núcleo, norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe, de resistencias a herbicidas ALS en general, imidazolinona, sulfonilureas, triazolpirimidinas, que son los tres grupos que conforman el grupo de herbicidas que inhiben la ALS. Esto era en post-emergencia, o sea, de esta familia de herbicidas aplicada en post-emergencia. Y lo que nos preocupa ahora, que fue noticia la semana pasada, es que también se había detectado algún problema de estos herbicidas en pre-emergencia de la maleza, ¿no? Que básicamente esto nos preocupa porque son de los herbicidas más utilizados para el control de la misma acá en la zona.
Pensemos, ahí estamos haciendo referencia a diclosulam, que es un herbicida muy usado, y a una mezcla de imazapyr e imazapic, que también es muy usada. O sea, realmente esto de nuevo se reportó para zona núcleo, pero bueno, no implica que esta problemática no pueda llegar a nuestra zona. Entonces ahí lo que siempre remarcamos, ¿no? Seguir insistiendo con tratar de resolver estos problemas de malezas problemáticas, rotando principios activos, rotando estrategias para combatirlas sin caer siempre en el control químico, de modo de evitar la resistencia. Sí, y lo mismo hablamos de yuyo colorado también, que es otra maleza que ¿no? Crea una problemática parecida a esta, ¿no? Sí, sí, yuyo colorado también es una maleza muy problemática en zona núcleo, Córdoba, Santa Fe, norte de Buenos Aires, y que desde hace 2 campañas al menos ya la tenemos presente acá en el sudeste de Buenos Aires. Por el momento su difusión no es tan masiva y tan problemática en todos los lotes, pero la vemos presente cada vez con mayor frecuencia. En cabeceras, en entrada de los lotes, se nota que entra mucho por cosechadoras que vienen del norte, lo cual ya nos está advirtiendo sobre la complejidad del asunto y obligando a prestar atención y empezar a definir estrategias para combatirla, ¿no? Bien, tenemos que ir a un corte, el segundo bloque vamos a hablar un poco de tema cosecha, cómo vienen los rindes. Que bueno, vos tenés muchos datos importantes acá en el sudeste, así que vamos a una pausa y enseguida volvemos. Automóvil Club Argentino. Desde 1904 al servicio del cliente. Sucursal Necochea, Avenida 59, esquina 48. Porque siempre es mejor ser socio. Uskudun Sociedad Anónima, concesionario oficial Toyota, Avenida 59 y calle 22. Terminal Quequén, acompañando el crecimiento de Puerto Quequén. La nueva red Action Energy Agro llegó al campo. Contamos con un servicio de distribución para llevar combustibles y lubricantes de la más alta calidad directamente a tus instalaciones. Además, ofrecemos el servicio de canje de granos y operamos con las mejores tarjetas del agro. Con Action Energy Agro, vos y tu campo rinden más. Costa Austral, Avenida Circunvalación número 921. Rizobacter presenta un nuevo concepto en adyuvantes. Rizospray Integrum, suma eficiencia para graminicidas. Otra innovación de Rizobacter. Llega el Toyota que estabas esperando. Llegó el nuevo Toyota Yaris. Nuevo Yaris, crea tu momento. Seguimos en este segundo bloque con Guillermo Divito, que es asesor privado, asesor de la regional de Apresil Necochea. Guillermo, ya tenés datos de cosecha de soja de primera, de segunda, y también algo de maíz que está comenzando en estos días, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, de soja de primera la cosecha ha avanzado muy fuerte. La verdad que con algunas interrupciones que tuvimos de lluvias de fin de abril y durante mayo, pero se ha podido, yo creo que un 70-80% de la superficie del sudeste se ha levantado ya para soja de primera, con buenos rendimientos. En general estamos teniendo rendimientos acá sobre la costa, tanto de la 228 como la 88, rendimientos de entre 2.600 a 3.100 kilos.
buenos, realmente nos dejan conformes. Y lo mismo si nos vamos para el lado de Lobería, cerca de la ciudad, Balcarce, incluso Tandil, se escuchan muy buenos rendimientos, de nuevo, desde 2.600 a 3.200, 3.300 kilos. Realmente ahí nos dejan muy conformes. Distinto es el caso si nos movemos de Lobería hacia la zona de Fernández, La Dulce, y mucho más aún si nos vamos hacia San Cayetano o Chávez. Ahí realmente ese bache de lluvias que tuvimos entre mitad de febrero y mitad de marzo hizo que los cultivos se vengan muy abajo, y ahí lo que se ha levantado es realmente bastante decepcionante, ¿no? Hablamos de rendimientos de 1.200 a 1.800 kilos, lo cual deja pérdidas muy importantes para esa zona, para esos productores, y el ánimo no es el mejor en esa zona. Y algo similar para soja de segunda. Soja de segunda también se ha avanzado bastante fuerte en la cosecha. No sé, yo calculo que debe ir alrededor del 50% de los lotes levantados. Y el panorama es más o menos el mismo. Muy buenos rendimientos sobre la costa y sobre la zona continental hacia Balcarce, Tandil. Ahí hablamos de rendimientos de 1.600 a 2.500 kilos y con algún lote de aún más rendimiento, lo cual sorprende para bien. Ahí se nota mucho el marzo de buenas temperaturas que vino. Y lo mismo que decía, si nos vamos hacia la zona de Fernández, San Cayetano, rendimientos bastante más flojos. Eso en cuanto a soja. Y después maíz, se cosecharon muy pocos, pero algunos lotes ya se cosecharon, de esos maíces sembrados en octubre temprano y de madurez relativa a 115, esos híbridos templados pero cortos, con muy buenos rendimientos, tanto en la costa, tanto hacia el lado de la 228 como del 88. Hemos tenido lotes de 10, 11.000 kilos, que realmente nos dejan una muy buena satisfacción. Se los veía buenos, se los ve buenos incluso a todo el resto que sigue en pie, tanto tempranos como tardíos. Los tardíos, que son aquellos, recordemos, que se siembran hacia fin de noviembre, están muy buenos. Tuvieron toda esa lluvia alrededor de floración que se dio en el mes de febrero, y un marzo, como dije, muy bueno en cuanto a temperaturas y lluvias, que se los ve realmente buenos. Ahí esperamos rendimientos también de 10.000 kilos como promedio, con algunos lotes que seguro que nos van a sorprender para arriba. Así que bueno, en ese sentido estamos bien. Maíces de segunda también se los ve muy lindos. Creo que vamos, en cuanto a rendimientos al menos, vamos a cerrar un buen año, al menos para una buena porción del sudeste bonaerense, con excepciones. Sí, este año, como hablábamos con vos, se sembró también mucha maíz de baja densidad, algunos tardíos, que eso obviamente, llegado el momento, van a rendir también rindes óptimos para la zona, sobre todo la zona, como decís vos, cuando uno se aleja de la costa, los suelos un poco más o menos, con la tosca más cerca, ¿no? Sí, es así, se los ve muy buenos, incluso en suelos muy someros, esos suelos de 40, 50 centímetros de profundidad. Los que tuvieron buena disponibilidad de agua ahí durante febrero, que es donde coincide la floración de esos cultivos, realmente se los ve muy buenos. Toda la zona cercana a La Dulce y eso, de nuevo, buenos para ese ambiente, ¿no? Pero bueno, ahí sacar 7, 8.000 kilos realmente es un éxito. Recordemos que son zonas donde antes ni se incluía el maíz por el riesgo que tenían de no cosechar directamente. Te quería preguntar, ¿qué pasó con el girasol? Que realmente todos en plantas se veían muy buenos, con buena densidad, con buen tamaño de tallo y la cabeza grande, digamos. ¿Qué pasó? Que por ahí, si bien no fue mala la cosecha, pero no rindió lo que la gente esperaba, que rinde de 3.300, 3.500 kilos como el año pasado, que dieron 2.800, 2.700 kilos. Sí, bueno, eso es verdad, por ahí lo hemos comentado en otro momento. Ahí se dieron varias cosas. Cuando comenzó la cosecha de girasol, que fueron los híbridos que se sembraban más temprano y que por ahí tienen un ciclo un poquito más corto, se dio lo que mencionabas. Por ahí los veíamos muy buenos y pensábamos por la zona y demás que iban a superar los 3.000 kilos tranquilo. Y no, la balanza acusaba 2.700, 2.900 kilos, incluso en algunos híbridos faltaba un poco de materia grasa o no llegaban al porcentaje de oleico, en el caso de que así lo buscáramos, que eran híbridos alto oleico o medio oleico, y nos dejaba un sabor un poquito amargo. Si bien los rendimientos, como decías, eran buenos, la verdad que no nos podíamos quejar.
Pero después, conforme avanzó la cosecha y empezamos a entrar a los híbridos un poquito más largos, realmente sí aparecieron sobre la costa, de nuevo del 88 y 228, esos rendimientos de 3200 que ya nos dejaron un poco más tranquilos. De nuevo, lo mismo sucedió para el lado de una zona un poco más continental, somera, donde hay esa falta de agua de fines de febrero, que coincidió con el fin de llenado de cultivo de girasol. Se nota que ahí hubo una merma muy importante de rendimiento. En esas zonas, con gran variabilidad, pero sí, se cosecharon lotes de 1100 a 1700 kilos, lo cual ciertamente no fue un buen resultado para el girasol. Pero bueno, se dio, esa fue un poco la situación general de la cosecha de girasol. No nos podemos quejar en general, pero tampoco fue una gran cosecha como hemos tenido años anteriores. Volviendo al maíz, la baja de precio a futuro, digamos, a la próxima cosecha, que estamos hablando de 112 a 115 dólares, bueno, amenaza un poco al cultivo, porque obviamente los índices de referencia del cultivo de maíz no van a ser los mismos que el año pasado. O sea, el índice de indiferencia va a ser complicado. O sea, no hay que ajustar bien los números para volver a sembrar maíz con el costo que tiene, ¿no? Con esos precios. Sí, realmente, bueno, ahora estamos definiendo, o ya están definidas, digamos, un poco las rotaciones para este año, la secuencia de cultivo, y notamos eso, el maíz realmente tiene un precio y por ende un margen que no es tan atractivo. Encima lo que siempre nos pasa con el maíz, que tenemos un mayor gasto, una mayor inversión por hectárea respecto a los demás cultivos de verano, caso girasol o mucho más aún soja. Entonces es muy probable que pierda un poco de superficie respecto de lo que veníamos en campañas anteriores, ¿no? Sin duda, hoy los mejores márgenes los muestra la fina y principalmente el trigo respecto de la cebada. Hoy un trigo de 155 dólares para la campaña que viene ofrece el mejor margen de todos los cultivos, si bien no es nada del otro mundo, no hace la enorme diferencia al negocio, pero es lo mejor que tenemos. Y mucho más los que lograron captar esos precios de cerca de 170 dólares que aparecieron hace 45 días. Ahí sí realmente el negocio es mucho más atractivo y en consecuencia esto hace que la rotación se haya volcado mucho a la fina esta campaña y mucho más aún a trigo respecto de cebada. Y en consecuencia tenemos también una particularidad que se está dando y estamos viendo cómo la resolvemos desde aspectos técnicos del cultivo, que es de tener unos cuantos lotes de fina sobre fina, ¿no? Trigo sobre cebada o cebada sobre trigo, que es una situación que no la veníamos teniendo tan frecuente años anteriores y este año se da en particular. Así que bueno, esa es un poco la situación general. En general el negocio no es para ningún cultivo atractivo, ¿no? Si se tiene en cuenta también está por un lado las retenciones que sufre el productor y por el otro lado la diferencia que hay entre el dólar con el cual se le liquida la cosecha y el dólar que no es oficial, hacen que el negocio no sea para nada atractivo, pero bueno, dentro de este marco que nos tenemos que mover, la fina exhibe los mejores números. Bien, ahora tenemos que ir a un corte y volvemos a hablar un poco sobre el tema de la fina. Así que pausa y enseguida volvemos. De someros, fundamentalmente, la cebada tiende. Agromás, distribuidor oficial DuPont, Rizobacter, Nufarm, Insuagro, Midera y FMC. Brindamos asesoramiento y amplios planes de financiación. Más seguro para las personas, más amigable con el ambiente. Así es el nuevo insecticida Coragen. Así es el nuevo modo de acción que hoy presenta DuPont. Cooperativa Agropecuaria General Necochea, Avenida 59, número 3200, teléfono 43 2895. Enrique Vallacasal, Sociedad Anónima, teléfono 49 9111, Estación Pierre. No es casualidad la B de volar, la B de viento,
Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La V es velocidad. V de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la V tiene poder. Es la V de la nueva Shell V-Power. Un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Delegación Necochea. Terminamos este último bloque con Guillermo Divito. Guillermo, el área de siembra de trigo a nivel país va a pasar de 6.600.000 hectáreas a 6.800.000 hectáreas, ¿no es cierto? Como vos decías, el bloque anterior, ojalá que mucha gente ya se ha cansado cuando alcanzaron hace un mes atrás esos precios de futuros de 180, 170 dólares. Hoy estamos hablando, como vos decías, de un dólar de 155 dólares en enero, ¿no? Un poco, digamos, los rindes, los cultivos de trigo de ciclo largo son los que mejor rinden al cabo del ciclo para obtener, digamos, óptimos rendimientos, o cualquier ciclo intermedio puede rendir lo mismo que un ciclo largo. Sí, bueno, esa es una discusión que siempre se da, ¿no? A ver cuáles son las variedades de mayor potencial. Y en general hay un poco de eso. Las variedades de ciclo largo o de ciclo intermedio largo, las que sembramos ahora desde fin de mayo y durante junio, venimos notando que consistentemente rinden un poco más que aquellas variedades de ciclo corto. Por algo, cuando uno tiene disponibilidad de lote, son las más sembradas. Eso es así, hay un poco de genética, hay un poco de mejoramiento genético que se ha orientado hacia estas variedades y no tanto hacia las cortas. Los esfuerzos de mejoramiento, mejor dicho, se han orientado hacia variedades de ciclo largo e intermedio largo. Así que es así, cuando tenemos que elegir optamos por estas variedades. Pero bueno, también como recomendación para los productores, lo cierto es que se pueden obtener altísimos rendimientos con cualquier variedad, siempre y cuando adaptemos la fecha de siembra de acuerdo a la longitud del ciclo. Donde realmente perdemos rendimiento cuando sembramos cualquier variedad fuera de su fecha de siembra. Ahora, si nosotros nos tenemos que ir por cualquier complicación logística a siembras de fin de julio, si nosotros realmente cambiamos la variedad por ciclos más cortos, vamos a poner la floración del cultivo, que es lo que realmente importa, mucho más que la fecha de siembra, en esos momentos de fines de octubre, principios de noviembre, que es lo que nos va a permitir explorar altísimos rendimientos. O sea, lo que importa es la floración del cultivo, no la fecha de siembra. ¿Cómo hacemos que la floración del cultivo caiga en fechas óptimas? Cambiando la variedad entre ciclos más largos o más cortos, dependiendo si nos desfasamos más, o si nos adelantamos o nos retrasamos en la fecha de siembra. ¿Bien? ¿Cómo ves la cebada? Comparada con el trigo, va a perder un poco de área de siembra, ¿no? Y va a perder, es lo que decíamos hoy. Realmente, hoy en día, los precios que están disponibles para que el productor fije son mucho más atractivos para el trigo que para la cebada. Igualmente, el productor sigue diversificando. Hoy para cebada tenemos alrededor de 130 dólares, para cebada forrajera, perdón, 130 dólares el futuro, enero. Y uno prevé que por lo menos unos 20 dólares de prima para cebada cervecera tenga, con lo cual se arrimaría un poco al precio que tiene el trigo. Y si uno también piensa que en aquellos ambientes someros, fundamentalmente, la cebada tiende a rendir un poco más que el trigo, ahí el negocio de un cultivo y el otro tienden a equipararse. Por lo tanto, la cebada sigue ocupando un lugar importante en la rotación. Pero como decíamos, este año el trigo seguramente le vaya a ganar un poco de terreno a la cebada. Sí, la ventaja de la cebada, por ahí, bueno, que se cosecha unos días antes y el 10 o el 15 de diciembre la gente puede estar sembrando soja de segunda, ¿no? Bueno,
exactamente eso. Si bien el precio de la cebada por ahí queda un poquito atrás del de trigo, si uno le mete esa consideración para el cultivo de segunda, se tienden a equiparar los negocios y por eso no va a perder tanto terreno, eso seguramente, ¿verdad? Bueno, estamos en un año donde acaba de llover hoy, ¿no es cierto? Ayer, y obviamente la humedad que hay en el suelo es importante para una buena cama de siembra, digamos, que sea óptima, el comienzo por lo menos tanto de la cebada como del trigo, ¿no? Sí, realmente las condiciones son buenas, todas las planificaciones que estamos haciendo por estos días de ya largar con la siembra nos hacen prever una buena campaña. Se ha cosechado bien la soja fundamentalmente, bueno, el girasol ya hace tiempo, pero la soja se ha podido avanzar muy bien con la cosecha, lo cual ya nos ha librado los lotes y permitido hacer la gran mayoría de los barbechos en tiempo y forma. Los que están recargados, está todo listo para que larguemos muy bien la siembra, ¿no? Así que, bueno, ojalá sea una buena campaña. Bueno, Guille, nos queda poco tiempo, así que me gustaría despedirme con tu mensaje final a toda la gente, a toda nuestra audiencia que nos está mirando. Bueno, nada, simplemente dar un poco de ánimo. Hay mucha preocupación en los productores y mucha es real respecto de mercados, precios y demás. Pero bueno, concentrémonos en hacer las cosas lo mejor posible desde lo productivo, también desde el escritorio, la parte de comercialización, ventas y demás. Así que bueno, a ponerle buena onda a esta campaña que comienza. Bueno, Guille, de ya muchas gracias. Nos despedimos hasta el próximo encuentro. Ojalá que pueda ser en el campo ya, con los trigos nacidos. Así que bueno, desde aquí ponemos punto final a nuestra emisión de hoy. Muchas gracias por su compañía y que la pasen muy bien.